Televisora Andina de Mérida presenta Con Benedetto. Gracias a toda la audiencia que nos ve a través de la televisora Andina de Mérida por estar ahí muy pendiente de la programación. Hoy con un programa más de Con Benedetto. Hoy vamos a hablar con el profesor, economista, científico, escritor. Es polifacético el profesor Douglas Ramírez. Bienvenido, profesor, a este espacio, su casa como siempre. Bueno, Mariano, realmente un placer por la invitación y además que teníamos tiempo que no conversamos. Yo creo que siempre es oportuno hablar sobre las cosas que están sucediendo y teniendo en cuenta un poco de expresar lo que en el país pasa y en el estado pasa, en la región pasa. Yo creo que estamos en una situación, vamos a llamar, a nivel mundial convulsa, obviamente. El tema de lo más reciente, que es la guerra que hay entre Israel e Irán, que expresa un problema de diferencias ancestrales por un lado, pero ahorita más una visión existencial, vamos a llamar así. Porque Irán siempre ha querido desaparecer del mapa de Israel, y Israel obviamente no quiere desaparecer del mapa. Entonces está esa situación, y por el otro lado del mundo, Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia, que obviamente también han tenido históricamente una posición expansionista e imperialista. Entonces eso es parte de su leitmotiv histórico. Pero lo de último, de Oriente Medio, nos está preocupando porque al final de cuentas eso puede tener un efecto positivo sobre Venezuela si se puede aprovechar, que es que si escala, puede llegar a aumentar el precio del petróleo de manera significativa. Hoy en día el precio del petróleo, el barril, que referencia que estamos usando, West Texas Intermedia, está alrededor de $63 el barril. Y Venezuela, en paso por todas las condiciones que están pasando, Venezuela está vendiendo su petróleo hoy en día a un precio con descuento, e incluso llegando hasta casi el 50% de descuento del precio de referencia que tiene la canasta petrolera. 35, $40. Por ahí, está más o menos, $40, $45 está en ese nivel, que es porque, por razones obvias, hay un tema de que Venezuela está fuera de todo lo que llaman el marco jurídico internacional, y eso ha hecho que Venezuela sufra sanciones, y esas sanciones obviamente están afectando el comercio venezolano, en este caso el petróleo, pero también Venezuela está usando otros mecanismos, digamos, alternativos para colocar y generar ingresos. De hecho, Venezuela está generando más de $23 mil millones al año en generación de ingresos por las exportaciones vinculadas al sector público, aunque muchas de esas ingresos de exportaciones no están entrando directamente al fisco. Pero estamos hablando de $23 mil millones entre lo que es petróleo, lo que es oro, lo que es coltán y otros metales. Entonces sabemos que hay un ingreso mínimo de $23 mil millones, más otros ingresos que digamos que son ingresos no muy blancos, pero están. Entonces eso le tiene de cierto nivel operativo, pero por encima el gobierno ha aumentado muchísimo los impuestos. Los impuestos se están reflejando en todos los hogares. Por ejemplo, un ejemplo de un impuesto de una voracidad y una duplicación de impuestos, por ejemplo aquí en Mérida mismo, es el tema de la basura. Cuando usted paga su aseo municipal, usted está pagando lo que llama el relleno sanitario también, simultáneamente. Pero aparte, a los comerciantes, el gobierno regional puso una tasa sobre el relleno sanitario. Entonces, especialmente los comerciantes industriales o actividades de personas jurídicas, están pagando doble tributación por un mismo hecho. Pero los condominios también tienen que pagar lo que se llama a través del recibo de Corpoelec, que se llama, a través de una cuenta de Corpoelec que se llama vertedero. Sí, correcto, por eso es que estoy hablando de doble tributación. Es decir, usted sabe, como usted no solamente es periodista, sino también es contador, y sabe muy bien que usted no puede pagar dos impuestos sobre el mismo concepto.
Por supuesto. Y eso es lo que está pasando. El municipio te cobra el impuesto sobre relleno sanitario, y a través de la gobernación, a través justamente de la tarifa corporate, está pagando otro por el vertedero y relleno sanitario. Entonces, estamos hablando de que esto es un proceso de doble tributación. ¿Qué es lo que sucede? Eso al final de cuentas se traspasa a precios del consumidor, porque el empresario obviamente paga esos impuestos y él carga esos precios o esos gastos Dentro al precio de final. su estructura de costo, ahí va el impuesto. Obviamente, tiene que introducirlo. Entonces, eso, ¿qué pasa? Que eso al final se traslada al consumidor. Entonces, esto se está reflejando en que la tasa de inflación está creciendo muy aceleradamente este año. Nosotros habíamos logrado el año pasado tener tasa de inflación de 1 dígito mensual, y este año hemos subido a 2 dígitos mensual. Eso proyecta, y además que aparte de esos 2 dígitos que tienen que ver un lado los impuestos, también tiene que ver otro lado, son la tasa de evaluación o el Crown Impact que está haciendo el gobierno, que está devaluando de manera muy agresiva el tipo de cambio. No hay razones para que el gobierno haga esa acción tan lesiva de evaluación de tipo de cambio, porque el gobierno, además de los ingresos que obtiene por la exportación, tiene los ingresos que genera por el IVA son superiores a lo que se genera por petróleo. Y si usted suma los impuestos totales, es equivalente a lo que genera las exportaciones de Venezuela en este momento. O sea, los impuestos totales. Estamos hablando que la estructura tributaria, o sea, usted, yo y todos los que somos venezolanos, de cada $100 que generemos al año, pagamos $60 en impuestos. Es decir, tenemos una tributación que es el doble que lo que tiene Colombia, o es el doble de lo que tiene Brasil. O sea, nosotros tenemos una presión fiscal muy superior a las de nuestros países vecinos. Pero la diferencia es que nuestros países vecinos tienen un sistema tributario o un sistema impositivo transparente. Aquí nosotros tenemos un sistema de presión tributaria que no es transparente, porque una parte obviamente está el IVA y otras cosas más, pero por otro lado está el mismo impuesto de inflación. Entonces eso hace que sea necesario una reforma en que deje el gobierno poner todos los impuestos más transparentes y dejar de duplicar pagos tributarios. Entonces necesitamos un proceso de simplificación del sistema tributario para poder generar una mayor dinamismo y actividad de la economía. Y en este momento no lo tenemos. Que se acabe la incertidumbre. Exactamente. Y cuando tú haces un sistema que sea transparente y que no duplique impuestos sobre un mismo concepto, se acaba la incertidumbre, comienza la inversión. Mejora. O sea, yo te digo una cosa, yo siempre he dicho, lo económico es lo más sencillo de resolver en Venezuela. Lo económico es muy simple, la receta la conocemos los economistas en cualquier parte del mundo. Primero, es eliminar déficit fiscal. Eso implica recortar gastos y bajar impuestos. Segundo, tenemos que parar la máquina de hacer billetes. En vez de expandir la oferta monetaria, vamos a hacer que el crédito se mueva, porque el crédito es ahorro de trabajo producido. En cambio, la expansión monetaria es dinero inorgánico. Entonces, ese tiene efecto inflacionario. En cambio, el crédito no tiene efecto inflacionario. Y además, el crédito es como el aceite de la economía, porque en toda economía, el 80 o 90% de los procesos de negociación se hace a través del crédito. Los préstamos, el tema es que los créditos, la cartera de crédito autorizada por el gobierno es muy restringida. Entre el 15 o el 20% total de los depósitos puede ser prestado. Y esos 15 o 20% para hacer préstamos, que es el crédito, solamente se está dando para empresas en operación, empresas en marcha. Y son préstamos a corto plazo, de 3, 6 a 12 meses al año. Obviamente esto impide que se generen nuevos emprendimientos, la gente que genera nuevos emprendimientos. Se están dando créditos para vehículos sí, en la actualidad. Sí. Ya me va a contestar en la próxima parte. ¿Qué? Usted que es profesor de pregrado, de posgrado, ¿emprender o agarro la maleta y emigro? Okay. Eso quiero que me lo conteste la próxima parte, porque yo sé que usted es asesor y además usted le ha dado consejos a muchos muchachos que ahora son empresarios en Mérida y en Venezuela. Llegamos a un momento de publicidad. Los invito a que viajen con LASA, la línea aérea de bandera venezolana, que del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso del Vigía viaja a diferentes destinos nacionales e internacionales.
Vayan a Glorias Patria porque usted necesita una impresión, necesita, una impresión, una fotografía, algo bien impreso. Está bien impreso donde en la calle 37, Centro Comercial Glorias Patrias, planta baja, ahí está. Bien impreso. También los invito a que vayan a Materiales Los Andes, donde lo que necesiten en ferretería, eso está ubicado en la avenida Los Próceres. La Nota, vaya y degusten de una buena hamburguesa, de un buen almuerzo en horas del mediodía en sus distintas direcciones. Y un rinconcito de Mérida en el norte de Santander es el Hotel Bolívar. Y por supuesto cámbiense a 0412 porque lo digital ahora es Digitel. Vamos a Máster y ya venimos con más. Seguimos con más del programa con Benedetto. Estamos conversando con el profesor Douglas Ramírez. ¿Qué hace el profesor? Mira, ¿Qué le decimos a los televidentes esta tarde-noche que están preocupados, que hay unos que quieren emigrar, otros muchachos que están estudiando, que están en la universidad, que tienen sueños, así como lo tuvo usted cuando llegó a FASE en los años 70? Los sueños, las expectativas. No estoy tan viejo. De los 80, entonces, de los 80. Es más cercano. Mira, hay una cuestión que siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, aunque sea reiterativo. Si usted se queda, tenga un plan. Si usted se va, tenga un plan. Pero no haga nada sin plan. Es decir, nosotros muchas veces actuamos por rabias, por modas, porque eso de moda me acordó de una amiga que a los 20 y tantos años se había casado ya y tenía hijos, y como todas las amigas se divorciaron, él también se divorció. Sí. Simplemente la moda. Entonces, porque cuando tomaban un café y conversaban, usted es la que falta, también me divorcio. Sí, me divorcio de una vez. Entonces, tener por moda, obtener simplemente por una actitud no muy racional, es lo peor que usted puede hacer. Entonces, hay gente que puede tomar una decisión que sale un poco también de la decepción, de la desesperación, de las rabias, que hay muchas. En Venezuela hay muchas razones para tener decepciones y rabias. Pero justamente si usted se va a quedar, trate de generar actividades que sean productivas, que no dependan del gobierno. Obviamente, hoy en día el costo para generar un emprendimiento propio es mucho más complicado por el tema del crédito, pero muchos están haciendo emprendimientos a pulmón o asociados con la familia. El tema familiar en Venezuela tiene una característica muy importante. La familia es el principal, digamos, la primera línea de soporte que tenemos los venezolanos. O sea, los venezolanos tenemos una tradición que está vinculada a nuestra tradición religiosa, cristiana, y a nuestra tradición también muy social, los compadres, los amigos, etc. Entonces, ese es el primer colchón de ayuda para que si usted quiera montar un negocio, la familia. Pero si usted decide irse, tenga claridad sobre cuáles son las oportunidades reales que tiene, cuáles son sus capacidades, sus competencias, qué es lo que sabe hacer y qué es lo que no sabe hacer. Si usted migra con trabajo, perfecto. Perfecto, lo ideal es salir con un trabajo y con un plan. Entonces, o con algunos contactos con gente con que usted esté vinculada para que esa persona le haga el puente para que usted llegue con mayores probabilidades de éxito. O que usted tenga una fuente, una caja mínima que le permita soportar. Yo tengo $40,000 y me voy para España, ¿no? Quédate aquí entonces. Con $40,000 montas un buen negocio acá, siempre y cuando el gobierno no lo vea. Pero te puedes montar un buen negocio. Entonces, obviamente el tema es qué plan tienes, qué habilidades y destrezas tienes, cuáles son los contactos, cuál va a ser tu red de apoyo si te vas, o cuál va a ser tu red de apoyo si te quedas. En un ejemplo personal, hace unas semanas un hermano mayor tuvo una fractura de fémur y eso es costoso, o sea, las operaciones, los clavos, etcétera,
Y en este caso tengo que agradecerle a la familia, porque la red de apoyo para conseguir todos los insumos necesarios para que él saliera rápidamente de su situación fue la familia. Entonces, porque en este momento cualquier situación de salud para el venezolano es una tragedia. No solamente por el tema del dinero, sino también por la carestía en términos de servicios de salud que hay. Nosotros todos sabemos que el hospital universitario está colapsado, no, tiene muy buenos profesionales, ojo, tiene excelentes profesionales, pero hay un colapso total de la infraestructura que está gestionada por el mismo gobierno regional. Entonces, tenemos un problema de calidad. Aparte de que todos sabemos, ya sabemos que nos volvió la patria, se nos va la luz de nuevo, se nos va el agua de nuevo, hay escasez de gas, la gasolina subió, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sabemos que el Estado en Venezuela no te cuida, el Estado en Venezuela no te protege. Lo único que te protege es lo que tú puedas desarrollar a través de tu proceso asociativo con amigos o con tus capacidades profesionales. ¿Qué puede emprender? Usted que ha asesorado a muchos empresarios ahora, sí, que eran muchachos de la universidad que apostaron por este país. Sí, y gracias a Dios han tenido éxito y han tenido sus caídas. Como todos. Pero han tenido resiliencia y han podido superar, digamos, los procesos que han enfrentado. Pero fíjate que una de las cosas que siempre hay que pensar es que la primera fuente de emprendimiento tiene que estar vinculado con tus habilidades y destrezas personales. Es decir, ¿cuáles son tus competencias? ¿Sabes de panadería? Hazte panadero. ¿Sabes de artesanía? Hazte artesano. ¿Sabes si eres una persona que tienes una gran capacidad de comunicación? Conviértete en un buen comunicador. O sea, las habilidades de destreza, o eres un buen contador, trabaja como contador. O sea, trata de generar tu red de empresas vinculadas que marque la diferencia, haga la diferencia. Y que la diferencia va a estar vinculada a tu responsabilidad y a tu competencia en cumplir. Es decir, ser una persona seria, confiable en lo que tú haces. Si la persona sabe que tú eres una persona seria, responsable y que corresponde a lo que te ha planteado, bueno, un ejemplo, ¿por qué hay un buen mecánico de Renault en La Hollada? Porque él tiene un espacio pequeño, nada más acepta 2 carros, el carro del profesor Douglas, el carro de Mariano, y les da cita. Vénganse el lunes a las 7 de la mañana, él valora y saca su presupuesto y dice, mira, este carro sale el miércoles, este sale el martes y listo. Y entonces marca la diferencia y nosotros ¿qué contamos? Mire, hay un mecánico de Renault en tal parte, en La Hollada, entonces eso se va multiplicando y es lo que marca la diferencia de los mecánicos, es decir, y así de los prestadores de servicios. Fíjate la seriedad, por ejemplo, hay un mecánico que son muy buenos, son muy disciplinados, son muy serios, y que ellos tienen, y no solamente cumplen, sino que van escalando y generando una clientela y van generando una mayor rentabilidad, y además van aumentando su competencia. Y hay otros que pueden ser muy buenos mecánicos, pero no cumplen. Son personas que te tienden y pasan casi todo el día bebiendo mientras tratan de arreglar un carro y a veces no lo arreglan bien. El profesor Douglas Ramírez no necesita el carro, démoslo aquí 15 días. Entonces, es uno de los problemas que hay, es el tema de la responsabilidad. Que ese es el segundo problema. Yo digo que lo económico es lo fácil. El segundo problema de Venezuela, obviamente, es lo político, que tiene dificultades. Pero el mayor problema de los venezolanos hoy en día es el tema de la ética, de la responsabilidad, de la ética responsable, que es el tema de que los venezolanos a veces somos los peores para no favorecernos, sino para perjudicar a otros venezolanos. O sea, nosotros llegamos a lo que llamo yo la estupidez humana. ¿Qué es la estupidez humana? Es la capacidad de hacer daño a otro haciéndose daño a sí mismo. Y ese es digamos, el gran problema que tiene que ver con lo ético. Si hacemos lo que corresponde, lo que corresponde en términos como seres humanos, de que uno haga lo que tiene que hacer bien, a su momento y en su tiempo, entonces esto puede funcionar. Pero si nosotros no tenemos esa ética de responsabilidad, obviamente la cosa no funciona. Entonces, el problema más grave para mí de Venezuela es el problema ético, la responsabilidad de cumplir con lo que se dice y de hacer las cosas como corresponden. Pero también, obviamente, eso es un tema que pasa por un poco de las tradiciones. Nosotros somos los únicos, en Venezuela somos los únicos seres del mundo que podemos encontrar un amigo muy querido y que tenemos tiempo que no lo vemos, hablamos y nos citamos para ir a tal parte en una fecha próxima y ninguno aparece. Ninguno aparece. Ahora, si se vuelve a reencontrar, hay de aquel que reconozca el primero que no fue, porque ese salió fregado.
Pero en general nosotros tenemos un problema de responsabilidad muy importante. Somos gente buena, los venezolanos somos gente cordial, somos gente simpática, somos gente afable, pero tenemos ese defecto. Una experiencia personal, nosotros hicimos un trabajo de investigación que estábamos haciendo en Oriente y hicimos una subcontratación de un personal para hacer trabajo en terreno y no nos hicieron el trabajo. Entonces cuando fuimos a terreno en Oriente y preguntamos qué había pasado, la respuesta que nos dio el supervisor de terreno fue: ay, profe, los orientales somos tan incumplidos que no cumplimos ni años. Ese es un ejemplo de lo que llamamos ética de responsabilidad. A diferencia de los andinos somos en promedio mucho más responsables que el resto del país. Los andinos podemos podemos amanecer trasnochados, pero sin embargo, si tenemos que estar a las 7 de la mañana en cualquier lugar para cumplir con una labor, así nos estemos cayendo, vamos y estamos ahí. Por eso en la industria básica tenían preferencia de contratar andinos a contratar orientales. Lo que pasaba cuando usted iba a la isla de Margarita y decía: mire, usted es andino, no, perfecto, por favor deje el currículo que usted tiene el trabajo. O lo que pasaba, por ejemplo, en el caso del estado de Aragua, que hay hasta colonias de andinos, tanto de tachirenses como trujillanos como merideños. ¿Por qué? Porque se ganaron el cariño y el respeto. ¿Por qué? Porque trabajaban. Vamos a un momento de publicidad. Les comento que un rinconcito de Mérida, en el norte de Santander, es el Hotel Bolívar. Vayan y visiten el Hotel Bolívar. También llegamos a nombre de Bien Impreso. Eso queda en Glorias Patria, colores vivos, impresión nítida, además de maquinaria más insumo. ¿Dónde queda? En Glorias Patria. Materiales Los Andes, todo lo referente a ferretería. Estamos ubicados en la avenida Los Próceres. También llegamos a nombre de Digitel. Cámbiese a 0412. Más municipios del estado Mérida ahora son territorio Digitel. Línea aérea Láser. Viaja nacional e internacionalmente. Por cierto, inauguraron una nueva oficina muy bonita, hasta café tiene, un café, un sitio bien bonito tiene la línea aérea Láser. Y también llegamos a nombre de Tobar Zap. Vamos a máster y venimos con más. La campaña Exige tu factura, impulsada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, consiste en crear conciencia en los usuarios y evitar la evasión de impuestos por parte de los locales comerciales. El SENIAT hace un llamado a todos los contribuyentes a exigir sus facturas. No permitas que cuando te acerques a algún establecimiento o realices alguna compra te entreguen algún recibo o cualquier otro documento. Exige tu factura. A través del 08000 SENIAT y la cuenta @SENIAT Piso Oficial puedes realizar tus denuncias. Seguimos con más del programa Con Benedetto. Estamos conversando con el profesor Douglas Ramírez. David Joselán, por cierto, vamos a mandarle un saludo. Sí, no, va a aprovechar tanto a Benedetto como a David, que son dos apreciados amigos, justamente nuestra solidaridad y nuestro apoyo, y esperamos, siempre estamos dando oraciones por su salud y porque ellos terminen con éxito todo este proceso que están realizando en este momento.
y bueno, nuestras oraciones. Había un programa en Onda, la Superestación, que por cierto pertenece a este gran circuito de la televisora andina de Mérida, y ahí hacía usted la parte económica, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, hace unos cuantos años. Es Profesor, buenas vibras. Emprender, ya hablamos de emprender, de no emprender, de el respeto que tienen los andinos, los merideños. Quiero preguntarle, porque sé que usted investiga, ¿hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? Mira, hay dos cosas que uno trabaja con el tema de inteligencia artificial. Obviamente la inteligencia artificial tiene algunas limitaciones, claro que la tecnología puede superarlas, pero en general la experiencia, por ejemplo, de la lluvia, eso no lo puede experimentar una inteligencia artificial. La experiencia del amor, tampoco lo puede experimentar también la experiencia, de la experiencia del odio parece que sí lo está experimentando. Pero la inteligencia artificial hay que verlo como un instrumento. Y como un instrumento, lo que tiene uno es que afinar el instrumento y que ese instrumento sea adecuadamente utilizado por quienes lo van a trabajar. Hay un problema ahí que a mí me preocupa más que la inteligencia artificial, me preocupa es la brutalidad natural. Ejemplo, vemos que hoy en día los países que quieren controlar más la inteligencia artificial y no permitir desarrollar como un instrumento que tiene una gran potencialidad, como un auxiliar en el trabajo, están tratando de controlarla y limitarla. ¿Para qué? Para usarla como un instrumento de control político, porque para eso es lo que están tratando de usar países, la inteligencia artificial, los países que justamente no desarrollan investigación, ni desarrollan aplicaciones en el campo, especialmente los países europeos y algunos otros países también en el mundo asiático, Euroasia también. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, y esto no solamente se vincula a la inteligencia artificial, sino también se vincula con todas las plataformas de comunicación digital. Lo que está pasando con Instagram, lo que está pasando con Telegram, lo que está pasando con WhatsApp, que incluso inventan leyes de odio. Leyes de odio para controlar las plataformas. Las plataformas digitales, como todo instrumento, puede ser bien o mal utilizado. Pero al final de cuentas es el hombre es el que tiene el reto de saber utilizarlas. Yo en lo personal soy, vamos a llamar en este sentido, más un anarquista que un controlador. Un controlador, yo creo en el libre mercado y en la espontaneidad de la naturaleza de las relaciones humanas. O sea, en ese sentido tiendo a ser más anarquista en lo personal que autoritario. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando se busca es cómo controlar en vez de cómo potenciar. Ejemplo, en Venezuela, en la misma universidad, en la universidad venezolana, concretamente la ULA, se han preocupado de cómo controlar el uso de la inteligencia artificial. Y yo me pregunto cuándo van a promover el desarrollo de inteligencia artificial en vez de controlar. De una buena manera, pues como una herramienta. Es una herramienta, ese es el problema. La energía nuclear, ejemplo, la energía nuclear ni es mala ni es buena. ¿Quién tiene la voluntad o el deseo de hacer un buen uso o un mal uso de la energía nuclear? El ser humano. Claro. Los instrumentos no tienen mente, no tienen conciencia. Somos los seres humanos los que vamos a hacer un adecuado uso. Lo importante es que el instrumento tenga las competencias, las capacidades, las cualidades para que sea utilizado y explotado de manera significativa. Yo en lo personal, yo uso la inteligencia artificial para hacer investigación, porque me facilita, así como por ejemplo antes usamos Google, hoy usamos la inteligencia artificial, pero que con la ventaja que tiene una mejor capacidad de respuesta y mejor, digamos, capacidad de búsqueda y generar un contexto de información muchísimo más adecuado que lo que es Google anteriormente. Entonces, el que sigue usando Google está bien, no es malo, pero hoy las inteligencias artificiales te potencian el desarrollo y búsqueda e investigación. Entonces, como instrumento te acelera justamente. ¿Y cuál es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado? La diferencia fundamental está en el conjunto de exoinstrumentos que utilizas. Es decir, por ejemplo, una inteligencia artificial es un exoinstrumento. Hay equipos, por ejemplo, que usan los militares americanos, que son equipos que le permiten con un exoesqueleto cargar pesos que son más del doble de su propio peso. Entonces, eso le da mayor capacidad de enfrentarse en el campo. Entonces, son los exoinstrumentos los que permiten potenciar tu capacidad y tu productividad. Porque justamente una cosa que uno enseña en economía, en crecimiento económico, es que
la cantidad de capital per cápita por persona que se maneje es el elemento fundamental para generar una dinámica creciente de productividad y de desarrollo. Entonces, si tú no manejas esos instrumentos, obviamente vas a estar en un proceso de subdesarrollo y te vas a quedar en la arrancada. Profesor, a esos papás que nos están viendo ahorita en esta tarde-noche, a esos muchachos, ¿qué les recomienda que estudien? Primero, por su experiencia que tiene dando clases. mira, al final de cuentas, siempre te gusta y colores, algunos dicen los míos son los mejores, pero ¿qué es lo que yo he aprendido? Hoy en día estamos en un mundo que tiene que manejar la tecnología. Quieras o no quieras, la tecnología hoy se convierte en un instrumento fundamental. La tecnología está con nosotros. Toda la tecnología. Nosotros hoy somos, mira, en el celular que tú tienes un computador mucho más potente de lo que el computador que llevó el hombre a la luna. Si se acuerdan, ¿cuánto es la capacidad de procesamiento que tenía la computadora que llevó el hombre a la luna? 16K o 16K. ¿Cuánto tiene el celular que tú tienes? 22 gigas. Sí. Gigas. O sea, estamos hablando de que tú tienes un instrumento mucho más poderoso que lo que llevó el hombre a la luna. El tema es que no lo sabemos usar. No le sacamos toda la potencialidad que tiene. Entonces, una de las cosas fundamentales es el ámbito tecnológico, pero para que maneje el tema tecnológico también es importante que maneje otras dos cosas. El área de razonamiento verbal y el área de razonamiento matemático, y adicionalmente todo lo que tiene que ver con el conocimiento y respeto a los derechos humanos. El tema de ser lo que nosotros antes llamábamos formación moral y cívica. El respeto a la ciudadanía, el respeto del Estado al ciudadano y el respeto al ciudadano a las leyes legítimas. O sea, eso es fundamental. No. Y además, eso se convierte al final en valores, ¿no? Es que esa en el fondo es educación en valores. Y también otra cosa que es fundamental es el manejo de idiomas. Particularmente el idioma más importante en este momento es el inglés, que es el griego moderno o el arameo antiguo, ¿no? O el griego de la época, antes se comunicaba la gente en arameo, en Medio Oriente, y después era el griego, era el lenguaje de la mayor parte del mundo conocido. Entonces, el inglés es fundamental que hoy la gente lea y hable en inglés, porque ese es el principal trampolín, sobre todo si quieres trabajar fuera, eso te va a servir mucho. Entonces, el área de razonamiento verbal, razonamiento matemático, los valores, el manejo de idiomas y el manejo tecnológico son elementos. Después de todo eso puedes estudiar lo que tú quieras. Puedes ser economista, puedes ser contador, puedes ser comunicador, puedes ser doctor, puedes ser abogado, puedes ser profesor de historia, lo que sea, lo que usted quiera, pero siempre recomiendo que vaya en correspondencia con su corazón, con lo que realmente usted desea. Es su corazón al final quien va a orientar su decisión, pero si es base, hay cosas que son base: matemáticas, lenguaje, valores, tecnología e idiomas. Esas son tres cosas que tienen que estar en el piso, en la base. Después hágalo usted lo que dé la gana. Haga usted, si quiere ser artista, sea artista. Pero esos elementos que son, digamos, lo que hoy en día la sociedad necesita y el individuo necesita para poder ser competitivo en el mercado, es fundamental. Entonces, la base: matemática, lenguaje, valores, tecnología e idiomas. Vamos a máster y ya venimos con la última parte, profesor, del programa, que está muy ameno y está muy bonito porque este profesor maneja diferentes temas, tópicos, porque parte de su vida lo que ha hecho es estudiar, ¿no? Y enseñar. Estudiar y enseñar, ¿no? Vamos a máster y ya venimos con más del programa con Benedetto. Seguimos ya con la parte final del programa con Benedetto. Estamos conversando con el profesor, economista, Douglas
Ramírez. Profesor, Dígame. ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera? ¿Qué está estudiando en estos momentos? ¿Qué le quita el sueño? Bueno, pues muchas cosas, pero bueno, en lo personal ahorita estoy dedicado a escribir mi tema de tesis doctoral de investigación, además de que tengo he escrito cuentos, poemas y tengo un libro de ensayos que estoy en proceso de publicación. Pero la verdad es que en este momento, por mi tema de investigación de mi tesis doctoral, estoy trabajando fundamentalmente sobre sistemas políticos, económicos e institucionales comparados. Obviamente, ¿qué es lo que pretendo yo hacer en esta investigación? Es cuál es la mejor combinación de instituciones, de sistema institucional, de sistema político y sistema económico que permita hacer que una sociedad progrese. Ese en el fondo, ese es mi tema, mi línea de investigación, en lo que he estado reflexionando en los últimos años. Obviamente hay ya por lo menos hay un consenso básico, que si usted tiene en lo económico fundamentalmente un instrumento de economía de mercado, en lo político tiene usted un sistema de democracia competitiva y en lo institucional tiene un sistema de instituciones independientes y separadas del poder central, usted tiene las bases para construir una sociedad que sienta las condiciones de crecimiento. Pero si usted no tiene una economía de mercado competitiva, no tiene un Estado funcional, que es decir, que no atropelle y aplaste al ciudadano, y no tiene instituciones que sean independientes y que puedan dirimir sin que el poder se meta, usted, si no tiene nada de eso, usted está condenado a una sociedad en que va camino a ser un Estado fallido. Y ese es, digamos, uno de los problemas que es lo que en lo personal me está acuciando, o estoy trabajando en esa investigación, estoy trabajando con enfoques tanto empíricos como análisis, digamos, narrativo, sobre este tema de la relación entre lo político, lo económico y lo institucional, y cómo podemos hacer una relación virtuosa que pueda generar un desarrollo y un crecimiento sostenible en el tiempo. Y no solamente basarse, porque las materias primas terminan, pero la sabiduría, las instituciones que son fuertes, permiten crear condiciones y oportunidades para todos. Usted que vivió la experiencia de estar en Chile en los años 90, ¿qué compara con la Chile de ahora y qué vivió usted en Chile dando clases? Bueno, no había la cantidad de venezolanos que hay ahora. No, yo me acuerdo que cuando yo estaba en Chile habíamos 150 venezolanos, de los cuales... ¿En todo el país? En todo el país, y de los cuales 100 eran militares que estaban en intercambio militares, más o menos 100. Obviamente, como éramos una colonia pequeña, éramos capaces de reunirnos en la casa del embajador o en la embajada. Era muy frecuente esa cuestión. Después, cuando hubo un cambio con el actual, después que terminó el proceso de democracia civil, lo primero que hizo el nuevo embajador en Chile fue cerrar la embajada a los venezolanos. Eso fue lo primero que hizo. En cambio, los embajadores, incluso estamos hablando de Caldera y al principio con el presidente Chávez, tenían la embajada abierta para los venezolanos. Después, de repente, un cambio que pusieron ya no una persona profesional de carrera, sino un militar, y cerró la embajada para todos los venezolanos. Es decir, los venezolanos fuimos expulsados de nuestra embajada. Esa fue la experiencia que es desagradable. En términos institucionales, Chile es un país que ha recorrido un cambio desde un sistema digamos, de un sistema político marxista a un sistema de dictadura militar, después a una apertura democrática, y hoy en día la democracia ha permitido que lleguen gente que ha compartido tendencias de derecha y de izquierda, pero que las instituciones chilenas son capaces de gobernar independientemente de la ideología del presidente. Es decir, los presidentes no pueden ir más allá de lo que establece la ley. En cambio, en sociedades donde el sistema político, el ejecutivo, ha invadido y ha generado un proceso de cooptación de todas las instituciones públicas, digamos, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder, incluso lo que llama el Poder Electoral y el Poder Moral, obviamente hay un tema de un absolutismo, o lo que llaman un sistema autocrático, que limita las posibilidades, digamos, de oportunidades, porque usted puede tener ciertas oportunidades hasta cierto nivel de desarrollo, pero después a partir de ese nivel... ¿Cuántos venezolanos hay en la actualidad en Chile? ¿Más de 1 millón? Mire, sí, casi. Estamos hablando de que en Venezuela ya hay alrededor de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela en este momento,
Hay una encuesta que indican que 13 millones de venezolanos en estos 2 años, estos 2-3 años que está, ya piensan migrar, irse. Hablámoslo de 13 millones. Si sumamos los 13 millones de venezolanos que piensan irse, si se van, más los 8 millones que ya están fuera, nos está dando un número bastante importante. Estamos hablando que más de la mitad de la población venezolana va a estar viviendo fuera de Venezuela. Es un poco parecido a lo que pasó con Uruguay en la época de los regímenes dictatoriales, que Uruguay hoy en día tiene 3 millones de uruguayos en Uruguay y 6 millones de uruguayos fuera de Uruguay. Estamos hablando de eso, nosotros estamos tendiendo a una tendencia, y hay que recordar que en la mayoría de los casos los venezolanos son digamos, de las colonias que salen afuera, que son las que tienen mayor formación y capacitación, capital humano, hablando, y en segundo lugar son las personas que tienen un comportamiento ético en promedio superior a otras, y incluso de formación y competencia. Si usted compara a la venezolana, en Estados Unidos, con respecto a cualquier, digamos, comunidad latina, de origen latino, encuentra que el 75% de los venezolanos tienen estudios o están realizando estudios universitarios, versus el 40 o 50% de las otras, las que le quedan de segunda, incluyendo los argentinos, los chilenos, los uruguayos, etc. Entonces, normalmente los venezolanos se integran y son gente que son emprendedora. El venezolano no tiene asco por el trabajo. El venezolano es también alegre. Es una persona que se integra socialmente y no es una persona pretenciosa en donde llega. Claro que también como hay buen producto, también hay mal producto. Pero ese mal producto obviamente ha generado algunos, como dicen, una manzana podrida daña el tonel. Y en ese caso ha pasado con el venezolano. Pero en venezolano, en su mayoría, son gente que tiene buena formación, buena disposición al trabajo, mucha capacidad productiva y es ingenioso. O sea, busca y se enfoca en las soluciones más que en el problema. Esa es una característica propia del venezolano. El venezolano es una persona que busca la solucionática más que la problemática. Y obviamente eso, las personas que tienen venezolanos trabajando con ellos, por ejemplo en Estados Unidos, ellos saben lo que el venezolano, lo que vale y lo que aporta a la empresa. Entonces, hoy en día el venezolano tiene mucha competencia, el tema está en que mejore esas competencias y que vaya con seriedad y no hacer una persona a exigir lo que ni siquiera exige en Venezuela. Entonces, es un tema de que pensando en la migración, que la gente y el que se quede, plan. Que trabaje. El que se quede, trabaje. Profesor, se cumplieron 100 años del natalicio de Luis Herrera Campins. ¿Qué recuerda de ese Viernes Negro, 19 de febrero de 1983? Bueno, el famoso Viernes Negro es nada 18 de febrero. 18 de febrero, sí me acuerdo, yo estaba en Caracas trabajando justamente. El Viernes Negro que llaman, mira, no es nada con todos los Viernes Rojos que hemos tenido. Y además que Luis Herrera en su momento, ¿cuál fue la decisión que hizo Luis Herrera? Y eso hay que entenderlo. Hay que recordar que a Luis Herrera le tocó pagar la deuda acumulada del presidente Pérez, y no solamente Pérez, también de Betancourt y Caldera y Leoni. O sea, no cree que tampoco que fue solo Pérez el que se endeudó. Y cuando le llega a Luis Herrera, Pérez había tomado créditos muy importantes, préstamos de deuda, que tenían 3 años de gracia y después al tercer año empezaban a pagar. Entonces, estamos hablando que Pérez hizo, digamos, unos endeudamientos, o sea, unos préstamos muy fuertes, en el momento que el precio del petróleo en ese momento estaba en $30 el barril, que es como decir hoy equivalente a tener un precio del barril de $160, equivalente, esos $30 de esa época. Y cuando le toca justamente al gobierno de Luis Herrera empezar a pagar esa deuda acumulada de Pérez, el precio del barril había caído a menos de $10 el barril. Estamos hablando de pasar de $30 a menos de $10. Estamos hablando de una caída de 2 tercios. Es como que si usted está ganando $300 al mes y asumió deudas y cuando le empieza a pagar le bajaron el salario y ahorita está ganando 100. Entonces, eso es lo que pasó Luis Herrera. Luis Herrera en el año, justamente en el 80, cuando hubo ese tema del viernes, del default, Venezuela tenía 2 opciones. ¿Cuáles fueron las opciones? O que dedicaba el 100% de los ingresos por exportaciones para pagar la deuda, o hacer una reestructuración, que es lo que se llama default. El default es una reestructuración de deuda, es decir, no voy a pagar, pero vamos a negociar
términos, tiempo, condiciones, o sea, las condiciones que son montos, tasa de interés y periodos de pago. Y ahí fue donde Luis Herrera tomó la decisión de hacer un proceso de default antes de dejar morir de hambre al pueblo venezolano. Tenemos un programa pendiente porque se nos acabó el tiempo. Amén. Gracias, profesor, por siempre estar presto y dispuesto a venir a estos espacios, y a ustedes por estar ahí frente a su televisor o a través de los diferentes canales. Feliz tarde-noche. Televisora Andina de Mérida presentó Con Benedetto.